Sofía Segovia, qué gusto tenerte aquí, bienvenida. Muchas gracias, Tero, me da mucho gusto estar aquí en Radio UDEM. Qué padre, ya estamos aquí grabando este episodio desde la FIL, la Feria Internacional del Libro aquí en Monterrey, y pues obviamente tú eres una protagónica aquí. Pues me encanta volver con novedades ahora a presentar el 10º aniversario del Murmullo y del lector-escritor. Tenía varios años de no venir con alguna novedad y bueno, volver siempre es muy lindo. Qué padre, qué gusto tenerte y gracias por aceptar la invitación a estar en nuestro programa Narrativas Creativas. Y sin mayor preámbulo vamos a empezar con las preguntas. Adelante. Entonces la primera pregunta es, te quisiera preguntar, ¿por qué eres lo que eres? Es decir, ¿cómo comenzó tu interés por la escritura y qué te motivó a convertirte en autora? Bueno, pues yo creo que yo tengo esta sensación de la escritura y la lectura desde antes de saber leer y escribir. Wow. Al mismo tiempo, siendo de Monterrey, de mi época, que ya pasó, el milenio pasado, Monterrey era muy distinto, pero aquí no había muchas librerías, no había museos, no había muchos festivales de música. Hoy tenemos una ciudad que nos ofrece bastante, ¿no? En ese entonces no. Y yo siempre crecí con esta idea de que la literatura siempre se hacía lejos. Sí. Entonces tardé en darme cuenta de que, a pesar de que sí me gustaba escribir y estudié una carrera para poder escribir, la literatura era terreno aparte, así como un terreno sagrado para alguien más, ¿no? Y resulta que cuando anunciaron que se iba a acabar el mundo en el año 2000... Obviamente, y se acabó. una se detuvo a preguntarse, ¿y de lo tuyo, qué has hecho? O sea, ¿qué tienes que mostrar al final de la vida? Muchas cosas, había escrito muchas cosas, participado en algo en política, algo en teatro, algo en muchas cosas, siempre como por encargo. Claro. Pero de lo mío, que había escrito. ¿Ya? Y me di cuenta de que tenía, desde que estaba en la UDEM, de no escribir un cuento por gusto. Un cuento para ser feliz por mí misma, ¿no? Y resulta que dije, quiero volver a hacer eso. Qué padre. Escuché, ¿no? Me detuve en el camino porque se iba a acabar el mundo. Y entonces abrí el periódico y había la oferta para un taller de creación literaria. Lo que sucede es que evolucioné yo un poquito, pero también la ciudad ha ido evolucionando y ofrecía otros espacios. Qué padre. Y entonces llegué a ese taller y me dijeron, ¿de qué va tu novela? Y yo, ¿se vale? Y como que sí, como que la ciudad mismo, como dices, con un personaje, te permitió como que investigar y ampliar esta imaginación tuya, ¿no? Me encanta la referencia. Sí, y simplemente, también si la ciudad evoluciona, ¿por qué tú no? Claro, ¿verdad? Buenísimo. Y pues ahorita cuéntame ya, pues entonces te atreviste a empezar a escribir. ¿Cuál fue el proceso creativo? Pues quiero hablar de tu novela más exitosa, que es El Murmullo de las Abejas. ¿Cómo podrías describir el proceso creativo detrás de ese libro? Creo que empieza por creer, porque tuve que volver a creer, porque no es mi primera novela. Sí, correcto. Mi primera novela es Noche de Huracán, que escribí en el 2000, del 2000 al 2003, que nunca recibí respuesta de ninguna editorial de las grandes, porque soy de Monterrey y hay este estereotipo de que la literatura mejor se hace en otro lado. Correcto. No era nada más mía la idea. Sí. Resulta entonces que para el 2010 dije, ahora voy a escribir esta novela y otra vez a amasar esta fe, ¿no? Es mucho trabajo escribir un libro. Yo soy tardadita porque me gusta mucho investigar y a veces soy un peligro de la investigación porque me meto hasta que tengo que decir, ya basta, Sofía, o sea, escribe. Pero mi proceso es curioso porque empiezo por escribir y luego digo, se me ocurre investigar algo y investigo partes, investigo pedacitos, cosas muy variadas que no vienen al caso a veces, pero que me detonan la imaginación y regreso a la escritura. Y otra vez, entonces yo escribo como en espiral. Qué padre. Escribo, investigo, vuelvo a escribir, o sea, imagino, vuelvo a escribir, hilo lo que encontré, que a veces son sorpresas, a veces ya tenemos una cierta certeza y te encuentras una sorpresa y dices, me voy por otro camino, pero entonces esto me da libertad. Yo escribo de manera muy libre, no soy muy esquemática, no soy de mapa, soy de hallazgos. Y entonces así es como me escribo yo todos los días.
a ver qué encuentro ese día, investigando también, por supuesto, bien fundamentado, pero a ver qué encuentro. Y luego también, bueno, horas de oficina. O sea, para escribir también se necesita mucha disciplina. Me encanta, y eso de dejarte llevar con el viento, una manera de aceptar que puedo ser flexible y puedo de verdad tomar inspiración de todos lados, todos los días. Me encanta. Te felicito por ese proceso porque yo trato de hacer algo muy, muy similar. Y muy en referencia a lo que acabas de decir, Sofía, quería preguntarte, cuando escribiste este libro que he leído y me encanta, ¿qué tipo de desafíos enfrentaste al escribirlo? O sea, unos desafíos realmente profundos, personales. ¿Y cómo lo superaste? Muchos desafíos. Para empezar una novela siempre da miedo. Sí. Siempre. O cualquier libro. Porque también tengo libros que no son de ficción. Cualquier libro. Y dices, ¿seré capaz de llegar al punto final? Eso es algo que enfrentas todos los días. Sí. Pero resulta que además sabía que iba a escribir la historia mexicana más contada, que es la Revolución, pero desde una perspectiva fresca, una perspectiva que nunca se ha contado, porque es la del noreste, que tenemos nuestra muy particular manera de existir, y entonces de ver la vida y de reaccionar a la vida. E históricamente esto también es comprobable, pero la historia, bueno, pues hemos evolucionado con nuestra historia. Y somos lo que somos por la historia. O sea, la historia no se puede negar, pero la historia de México se cuenta siempre desde otra perspectiva, y hemos sido siempre muy celosos en este país de que no vayas a hablar, no se te ocurra hablar mal de los santos patronos, Reforma, Revolución y otras grandes figuras. Lo que el viento va a Juárez. Bueno, no se te ocurra porque te cae la Inquisición, ¿no? Y resulta que me di cuenta de que en esta historia yo iba a romper muchas figuras de esas, muy románticas, muy endiosadas. Y dije, lo voy a hacer porque tengo esta necesidad, pero no sé si algún día me la publican. Y entonces me apedrean por ahí en Ciudad de México. Y no ha sucedido, tengo que decir. Mira, un poquito no te has enterado tal vez, pero qué bueno. No, me encanta, qué padre realmente. Y eso justamente quería preguntar, porque tus libros, muchos de todos, digo, si no todos casi, por lo menos la ficción, combinan historia, cultura, elementos mágicos. ¿Cómo decides qué aspectos históricos o culturales incluir en tus libros? O sea, ¿cómo lo equilibras con la ficción? Porque tus libros tienen algo muy tangible, lo puedes tocar, es vivo, es real, pasó, sucedió, mi abuelo me contó, pero luego hay magia. ¿Cómo lo combinas? ¿Cómo lo equilibras? ¿Cómo lo balanceas? Esta ficción que da cabida a la magia. Lo que tengo muy claro es que yo no soy historiadora. Y eso me lo repito todos los días. Y me acuerdo, con esta novela, en realidad fue la que más me enseñó este proceso que después repetí con Peregrinos. No eres historiadora, Sofía. Y no tienes las restricciones que tienen los historiadores. Buen punto. Eres novelista. Y tienes la libertad que te otorgues tú misma, ¿no? Y entonces lo que yo tenía muy claro es que no quería que esto fuera una lección más de historia. Y que volver a hablar de las mismas figuras de estampita aquí en México, Tero, en nuestra infancia, allá en el milenio pasado, hacíamos las tareas con estampitas que íbamos y comprábamos en las papelerías. Negocio redondo, Sí, siempre. Y eran las mismas y las mismas siempre. Pero son personajes que en realidad no hablan nada de lo humano, no hablan nada de qué tiene que ver ese señor bigotudo conmigo. Claro. Hizo esto, hizo aquello y se contrarió con no sé quién, pero yo vivo no voy a decir mi edad. No lo digas, no lo digas. Ok, en el tercer milenio. Y no digas que la señora bigotuda era mi abuela, porque si es... ¿Y qué tienen que ver esos conmigo? Claro. Porque así es como nos enseñan la historia, para que no nos conectemos. Y yo creo que la literatura hace algo maravilloso, que es conexión. Y si no lo logra, pues es que algo hizo mal, ¿no? Y entonces yo lo que quería contar aquí eran todas estas hechos históricos que la Revolución no cuenta, que es, por ejemplo, la pandemia, la realidad en el noreste, los perdedores, las mujeres, porque las mujeres no estamos en los libros de historia, las infancias, la vejez, y entonces decidir
por cantearme por lo humano, la Me condición encanta. humana, qué se sintió, ok, ahí está la investigación y ahí está, todos reconocemos, es la revolución, es el marco, pero lo que no nos dice un libro de historia es qué se sintió ser humano en ese momento y sufrir ese momento. Me encanta porque, como dicen, hasta Pancho Villa fue al baño. Bueno, exactamente. Sí, pero no lo cuenta ningún libro. Me encanta, o sea, realmente darle el tono, pasar la historia a lo humano. A lo humano, a lo vivo, a lo vívido, además también. Qué padre. Porque también dije, la historia tampoco nunca se cuenta en lo sensorial, con todo esto. Y entonces esta es una novela también muy sensorial y creo que es el denominador común que tenemos todos los humanos. Es, si no nos entendemos de otra cosa, dime a qué olía la casa de tu abuelita. Bravo. Y puede bravo. ser finlandés, Puede ser. puede ser mexicana, Puede pero ser. todos tenemos este recuerdo en la memoria. Y el mío apestaba más, seguramente. Muy bien, ¿A Sofía, qué? me encanta. Híjole, no, sauna, leña quemada. Leña quemada. Leña quemada. Muy bien, Sofía, y cuéntanos, ¿qué estás creando ahora mismo? Estoy muy emocionada porque sí voy a seguir con una novela que ha esperado mucho tiempo, pero va muy bien. Porque escribí este libro de lector-escritor, estoy dando la vuelta por todos lados, tratando de convencer lectores que todos saben quiénes son, tú sabes quién eres, sí. Que cuando lees dices yo debería de escribir, tienes este llamado pero no le haces caso porque te da miedo. Pero al mismo tiempo he estado trabajando estos 2 últimos años y lo acabo de entregar la semana pasada, los guiones de la serie para audios, de la audioserie para Audible, de El murmullo de las abejas. Wow. Yo escribí los guiones, son 8 episodios, estoy muy emocionada. Wow. Va a salir en el 2026, espero que en el primer trimestre del 2026. Me encanta, ya sabes, si necesitas voz para la abuela, aquí estoy. Buenísimo. Oye, y última pregunta, Sofía, sí. Quiero preguntarte, tú como autora, yo sé que tú lees mucho y los autores debemos leer mucho y nos encanta leer. ¿Tienes algún libro favorito? ¿Podrías escoger solo uno? No puedo escoger solo uno y sin embargo ahorita lo traigo en la memoria porque acabo de hablar de él. Es que es una pregunta bien difícil porque luego los otros autores que se me olvidó mencionar en la noche me jalan las patas. Así es, desde la tumba. Desde la tumba. Pero sí traigo muy presente ahorita y es Charles Dickens con Historia de 2 ciudades. Okay. ¿Por qué me gusta tanto? Porque lo leí de joven, pero ya con una mirada que hoy reconozco que es leer como escritor. Yo no sabía, te digo que estaba en esta preparación, pero leer como escritor. ¿Qué quiere decir? Que decía, ¿qué está haciendo este hombre? Sí. O sea, mira, está mandando como hilos narrativos, hoy digo hilos narrativos, en ese entonces me imaginé un macramé, que por cierto hablo de eso aquí en este libro del lector-escritor, hilos narrativos, pero ¿qué tiene que ver este hilo que está separado de este otro hilo? No tiene nada que ver. Parece un caos. Sí. Oye, Historia de 2 ciudades, y uno es una ciudad y otro es otra ciudad. Pero bueno, ¿qué tienen que ver? Y luego ver con la maestría con las que va hilando todos estos hilos de tal manera que para el final no queda cabo suelto. Me encanta. Y eso me fascinó y eso me inspira cada vez que me siento a escribir. No debe quedar cabo suelto, como Charles Dickens. Entonces, tu próximo libro, 3 ciudades, se me hace. Oye, ¿y tienes algún juego de mesa favorito? Fíjate que no juego mucho. Ok, todavía. Porque leo, pero tengo grandes aficionados en mi familia y nos trajeron uno que se llama Chronology. Ah, lo conozco, muy bueno. Lo conoces, sí, es muy bueno muy y muy estimulante y se hace muy buen ambiente ahí alrededor de la mesa y pues no sé, ocasiona muchas risas también y al mismo tiempo es rapidón. Es rapidón. O sea, no es el Monopoly, ¿no? Yo creo que a mí el Monopoly me espantó de los juegos de Es mesa. horrible, sí. Te espera un mundo maravilloso de los juegos de mesa ahí adelante. Y por último, ¿qué música escuchas? Pues de todo. Me gusta mucho la comedia musical y tengo hijas que les encanta de repente soltarse a cantar comedia musical. Qué padre. Pero me gusta mucho la música de los 70s y de los 80s y en español y en inglés y en todo. O sea, yo creo que bueno, hasta me gustó la música que les cantaba yo a mis hijos de chiquitos y que después les dije, por cantarles tanto. Después ya no me puse al
tiro con mi época, la época, porque por poner tanto cri-cri, pues dejé de estar al día en la música. Y ahí es donde creo que se hace el primer gap generacional. Padrísimo. Por sacrificar nuestra música. Luego los hijos voltean y nos dicen, mamá. Mamá, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Exacto. Sofía, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Estoy feliz de estar en tu espacio. Muchísimas gracias por recibirme. Un gusto y esperamos verte aquí nuevamente pronto. Gracias. Qué amable.